gusto recibirlos en este su canal Semillas de Inspiración. Mi nombre es Norma Rosas y los recibo con un fuerte abrazo virtual. Este canal fue creado para inspirar su vida y para que juntos descubramos que la vida es un maravilloso lugar para vivir. Y bueno, el día de hoy les traigo un tema que nos va a hacer recordar un poquito aquella época de cuando éramos niños. No sé si ustedes se acuerdan de esos jueguitos de la escuela, cuando en las tardes salíamos a jugar, como el avión, el stop, el resorte y todos esos juegos que jugábamos con la pandilla y con los amigos de la cuadra, como el bote pateado, las traes, las escondidillas, a los quemados. Realmente era a lo que todos los niños jugábamos en aquella época. No les voy a decir en qué década, pero la verdad es que nos la pasábamos padrísimos. Éramos una palomilla de 15 niños, 10 niños, y todo el mundo en la cuadra jugaba padrísimo y se pasaba horas. Después de llegar de la escuela, de hacer la tarea, era obligado salir a jugar con los amigos. No faltaba quien llegara y te tocaba a la puerta para que salieras a jugar. Y bueno, uno de esos juegos era precisamente el que les traigo este día. Es el juego del stop. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Ese juego era un juego en donde se pintaba un círculo en el piso y dentro de ese círculo había otro círculo y en ese círculo se pintaba la palabra stop. Y a los lados de ese círculo estaban algunos nombres y en esos nombres estaban los países. Por ejemplo, Alemania, Brasil, Argentina. Cada quien podía escoger el nombre de su país. Por ejemplo, aquí lo vemos a todo color y cada niño tenía que poner el pie en cada uno de su país y teníamos que gritar. Declaro, bueno, un niño decía, ¿verdad? Declaro la guerra en nombre de mi peor enemigo que es. Entonces gritaba el nombre de un país. Por ejemplo, si tú eras, no sé, Checoslovaquia o Japón y gritaba Japón, todos los demás niños tenían que correr y el que era Japón tenía que pararse enfrente y gritar stop, saltar y gritar stop. Y en ese momento todos donde estuviéramos nos teníamos que parar. Entonces el niño que era de Japón, que había gritado stop, tenía que voltear hacia todos lados y más o menos visualizar a los cuántos pasos podía llegar hacia ti. Y entonces él decía, yo calculo que voy a alcanzar a llegar a Juanito o a Leticia o a Martita o a Lupita en 5 pasos o en 3 pasos medianos o en 8 pasos grandes y uno chiquito le llego a Carlitos. Y bueno, ya que él se decidía hacia dónde iba a caminar, todos nos acercábamos y contábamos los pasos. Si él llegaba efectivamente en la cantidad de pasos que él decía, entonces él ganaba y al que había alcanzado le poníamos ahí un hijito dibujado afuerita de su círculo y de su país como castigo. Y si no le atinaba, pues entonces el castigo era para él y el tope era como 5 hijos para cada uno. Era una tarde muy divertida y ese era uno de los juegos en los que nos entreteníamos todos los muchachos y las niñas en las tardes. Era un juego muy sano y bueno, hoy lo quise traer en este día porque quiero que me ayuden ustedes a declararle la guerra, pero no a los países. Quiero que me ayuden a declararle la guerra a las emociones negativas. En esta pandemia nos hemos encontrado con muchas situaciones difíciles por el encierro, por la enfermedad, por la carencia económica, por las fricciones familiares, por la desesperación, por muchas situaciones que hemos estado viviendo. Pero vamos a ver cómo a través de este juego vamos a poder combatir algunas de ellas. ¿Me acompañan? Y bueno, vamos a ver cuál es la primera emoción a la que le vamos a declarar la guerra. Así es que declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es, y a quien le vamos a declarar la guerra en primer lugar es a la apatía. La apatía es la ausencia de emociones. Es la ausencia de alegría, de entusiasmo por la vida. A veces nos pasa que estamos muy apáticos, no sentimos gusto, no sentimos alegría, no sentimos coraje. Nos va y nos vale todo lo que pase a nuestro alrededor. Tenemos que combatir
a la apatía. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues simple y sencillamente levantándonos con buen ánimo. Tratar de que no nos venza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues levantarnos con ánimo, arreglar y dedicarle un poquito a nuestro aseo personal, abrir las ventanas en nuestra casa para que entre la luz y tratar de sociabilizar y de convivir con la gente. Esas son algunas herramientas que nos van a poder ayudar a combatir a la apatía. Y bueno, ahora quiero que me acompañen a combatir a la siguiente emoción negativa, que es: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, wow, este enemigo, ustedes lo han de conocer, si no ustedes mismos con algún familiar o algún amigo, es la terrible depresión. La depresión generalmente se da más en las mujeres que en los hombres. A diferencia de la tristeza, la depresión necesita ser tratada con un profesional, ya sea con terapia o con medicamentos. Muchas veces pensamos que la depresión es un síntoma leve, es nada más algo pasajero o que la persona se está haciendo, pero en realidad es algo muy serio. Es un sentimiento y es una sensación indescriptible en donde sientes desesperación, sientes miedo, sientes llanto, se sienten muchas cosas. Afortunadamente yo no he padecido depresión, pero tengo amistades y familiares cercanas que la padecen y es un verdadero infierno, tanto que hay ocasiones que la depresión te lleva hasta el suicidio. Y yo creo que la manera de que podemos combatir a la depresión es comprendiendo a las personas, brindándoles el apoyo. A veces les decimos, cálmate, esto va a pasar, pero eso no es suficiente. Y yo creo que a veces con que te acerques a estas personas, que les brindes un fuerte abrazo, y a veces no digas nada, porque a veces la regamos cuando decimos algo, simplemente que sepan que estás ahí para ellos. Y que los ayudes y los abraces con todo el corazón para que vayan reconstruyendo sus pedazos poco a poco y de esa manera vamos a ir combatiendo la depresión. Y bueno, vamos con la siguiente emoción negativa que vamos a combatir, y esta es pues muy similar en un poquito de menor grado, y esta es la tristeza. A diferencia de la depresión, la tristeza es temporal y la tristeza generalmente da porque perdemos ya sea algún ser querido, porque perdemos algún negocio, porque perdemos algo que nosotros queríamos mucho y nos sentimos tristes. Pero la tristeza es un estado de ánimo en donde a veces tenemos muchas ganas de llorar, de estar solos, y es una especie de duelo. Y ese duelo también tenemos que aprender a vivir, a que pase en nosotros y a superarlo. Hay varias etapas de duelos y que nos van a ayudar a superar la tristeza. Pero para combatir la tristeza, también tienes tú que querer salir de ese estado de tristeza, de depresión, de ansiedad. ¿Y cómo podemos combatir la tristeza? Bueno, a mí se me ocurre poner un poquito de música o rodearte de gente positiva, o también distraer un poquito tu mente con alguna película o ponerte a trabajar con alguna manualidad. Hay alguien que está cerca de nosotros que le llaman la loca de la casa. Y a esa le encanta volvernos locos, valga la redundancia, con tantos pensamientos, y esa es la mente. Y si nosotros no la mantenemos ocupada, de verdad que cuando uno se deprime y se pone triste y apático, eso nos baja las defensas y es lo que provoca muchas enfermedades. Por eso es muy importante que nos pongamos a jugar este juego de stop, para darle un alto a todas estas emociones negativas. Y bueno, vamos a ver cuál es la siguiente emoción. Y esta es, bueno, yo creo que a nadie le gusta esta emoción, pero a veces la sentimos y a veces hasta es necesaria porque es una especie de catarsis. A veces nos enojamos, nos enfurecemos y se vale.
Se vale enojarse, se vale estar de mal humor, se vale enojarse, pero lo que no se vale es desquitarse y es vengarse y es desearle el mal a los demás. Ok, ¿estás enojado? Bueno, lo primero, cálmate, tranquilo, sereno. Esto, sea lo que sea, va a pasar. Vamos a empezar por tratar de calmarnos y de buscar la causa. ¿Qué fue lo que nos hizo enojar? ¿Qué fue lo que nos originó ese estado de ánimo? Porque si no controlamos esa emoción, el enojo nos puede dar después colitis, gastritis y bueno, muchas cosas más. Así es que a nadie le conviene estar enojado. Eso podemos aprender a manejar nuestras emociones. Es muy importante, muy importante que aprendamos a conocernos, a ver qué es lo que nos provoca esas emociones y que aprendamos a controlarlas, a manejarlas. Y el tiempo juega un papel muy importante. El pensar detenidamente y el no ser impulsivos, porque a veces te hacen enojar y reaccionamos inmediatamente e impulsivamente y eso lo único que va a ocasionar pues van a ser problemas. Mi mami siempre nos dice, una reacción, ¿verdad? Una agresión no se contesta con otra agresión, porque entonces ahí vienen las guerras. Y entonces lo mejor es, mira, si estás enojado, no hables y no digas nada, porque eso te puede meter después en muchos problemas. Así es que para combatir el enojo, primero la calma y la respiración. Eso es un muy buen tip y eso nos va a ir calmando y después nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no era tan grande ni tan importante y no valía la pena que nos amarguemos todo un día o todo un rato por algo que a lo mejor es insignificante. Y bueno, vámonos con la siguiente y es: declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es, ay Dios mío, la soledad. A nadie le gusta estar solo, pero ¿saben qué? A veces es necesario, a veces la soledad debemos de aprender a disfrutarla. A veces es necesario conocernos a nosotros mismos y estar a ratitos a solos, pero a ratitos. Pero ya cuando disfrutas tú más de estar solo que con la gente, eso no está bien. ¿Cómo vamos a combatir la soledad? Bueno, para combatir la soledad tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que fluir, tenemos que no esperar mucho de las demás personas. A veces no convivimos mucho porque nuestras expectativas son muy altas. Esperamos mucho de la gente y nos llevamos grandes decepciones. Y entonces ya no queremos convivir porque resulta que la gente no es como yo pensaba. Cuando fluimos, cuando nos dejamos llevar, somos mucho más felices. Es decir, cuando tú llegas a un lugar y eres feliz con lo que te ofrecen, lo vas a disfrutar más, vas a convivir más y lo más importante es que no estés solo. Tu actitud te va a acercar a la gente o te va a alejar. Y una buena llave para empezar a socializar siempre va a ser una buena sonrisa. Eso te lo puedo asegurar. Y bueno, la siguiente emoción negativa que debemos de combatir, esa es, wow, la preocupación. Bueno, todo el mundo nos preocupamos, pero hay gente que se preocupa de más. Y bueno, si tiene solución, pues tiene solución. Si no tiene solución, pues entonces, ¿para qué te preocupas? Es mucho mejor prevenir que estar preocupándonos después. Lo más importante en lugar de preocuparnos es ocuparnos. ¿Cómo vamos a combatir la preocupación? Bueno, pues llegando a tiempo, preparando todas las cosas con anticipación y también analizando un poquito el problema o lo que nos tenga preocupados, valga la redundancia, y ver cómo lo vamos a resolver, pedir ayuda y también algo muy importante, un tip que les quiero dar, pónganse un horario para preocuparse. Por ejemplo, tienes que dar un pago y no tienes dinero suficiente y ya están sobre ti los acreedores. Ok,
pues trata de conseguir el dinero, ya sea a lo mejor necesitas empeñar algo, a lo mejor vas a pedir prestado, a lo mejor vas a vender algo que tú tienes y tú estás muy preocupado porque no sabes cómo le vas a hacer. Un buen tip que yo te doy es, ok, ponte un horario para preocuparte por ese problema. A lo mejor hasta las 10 de la noche. Ya después de las 10 de la noche ya no vas a resolver ningún problema. Dedícate a descansar. Porque ¿sabes qué pasa? Si no te pones un horario, te van a dar las 6 de la mañana dándole vueltas al problema y no vas a resolver nada. Y lo peor de todo es que no vas a descansar. Así es que vamos a organizarnos un poquito con nuestros pensamientos y de esa manera podemos combatir nuestras preocupaciones. ¿Sale? Ahora vamos con el siguiente. La emoción que vamos a combatir a continuación es, wow, la ignorancia. Bueno, ¿cómo vamos a combatir la ignorancia? La ignorancia es la ausencia de conocimiento y el conocimiento nos va a dar la capacidad para dar tu opinión o tu punto de vista sobre diferentes cosas. Además, vale la pena invertir tiempo en el conocimiento. Eso te va a enriquecer a ti. Así es que vamos a combatir la ignorancia y de qué manera, leyendo, participando en cursos, en seminario, platicando con gente que admires, aprendiendo alguna habilidad, alguna destreza. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. ¿Y sabías tú que enseñando también aprendes? Así es que todos los días tenemos algo que aprender y también algo que enseñar. Y por último, vamos a ver cuál es esa emoción. Y ya aquí está, esa emoción es el desamor. Híjoles, tenemos que combatir el desamor. ¿Y eso cómo lo vamos a combatir? Queriéndonos mucho, apapachándonos mucho. ¿Sabes por qué? Porque la única persona que va a estar cerca de ti todo el tiempo hasta el último día de tu vida, eres tú misma. Así es que quiérete mucho para que puedas querer a las demás personas. Enamórate de la gente que te quiere, la gente que te lo demuestra. Cierra círculos, no dejes nada pendiente por ahí. Si lastimaste a alguien, pídele perdón. Si tuviste la culpa, es más sabio y más inteligente ofrecer una disculpa. Pero no te quedes con nada en el corazón que te haga sentir mal, ni tampoco sientas que tienes que encontrar a alguien para completar tu vida. Cuando llegaste a este mundo, no eras una media naranja. Tú llegaste a este mundo completo, completa, llena y maravillosa. Llegaste a este mundo a darle luz, a darle brillo, a darle alegría. Así es que no te distraigas. Por favor, sé feliz, que el mundo reclama tu sonrisa todos los días. Espero que estos consejos te hayan servido y por favor recuerda, nadie es como tú y ese es tu poder. Si te gustó mi video, regálame un like, compártelo y por favor, no te olvides. Nos vemos en la próxima. Bye.